Por ahí dicen que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Acabamos de pasar fechas como Halloween, como el Día de Muertos, como el Día de los Santos, fechas que son especiales y diríamos que como que caldo de cultivo para ciertos rituales. El tema de hoy, las brujas. Entre vivos y muertos, historias sin punto final. Rubiela Hernández, investigadora social, docente, magíster, no sabe de pócimas, no las sabe hacer o no se la atreve a hacerlas, no pero me atrevo a hacerlas. le falta poquito. Bienvenida, Rubiela. Ángela, un gusto estar aquí en tu programa. Sí, efectivamente, investigadora de toda una vida y sobre todo una apasionada por estos temas. Crecí en un ambiente bastante supersticioso alrededor de estos temas y esto hizo que mi curiosidad durante toda una vida se volcara a saber, bueno, qué hay detrás de todo esto, de que las brujas existen, de que conviven con nosotros, están en la ciudad, están en Bogotá, están en cualquier poste en el que tú camines. En cualquier poste. Claro, en cualquier poste en el que tú caminas en Bogotá te dicen que te leen la suerte, que te leen el tarot, que te atraen a tu ser querido sí. en 3 Para días, siempre. para siempre. Entonces son cosas muy interesantes que siempre han sido objeto de mi investigación. ¿Y cómo fue esa infancia en donde dice que estaba rodeada de supersticiones? ¿Qué había? ¿Qué había en la casa? Recuerdo a la abuela. Ella hablaba mucho de los males postizos, hablaba de los entierros, hablaba de cómo a algunas personas les podían hacer daño a través de la magia. Entonces eso siempre generó en mí una curiosidad porque pues yo dentro de mi lógica, siendo muy lógica de niña, decía esto no puede ser posible, no hay una razón causa-efecto para que esto suceda tal y como lo están describiendo. Pero ya después de muchos años de haber andado por muchas partes de Colombia, he tenido la fortuna con mi profesión de viajar un montón por diferentes partes de Colombia y encontrarme con prácticas que la gente dice le dan mucho miedo, pero al mismo tiempo siempre quieren saber qué hay. La curiosidad. ¿Qué hay más allá? Bueno, decíamos al principio, investigadora social, docente, ha leído mucho, ha estudiado mucho y ha hablado mucho con la gente. Sí. Más allá de hacer cualquier práctica, porque no demoran en empezar a escribirnos acá que cuál es, bueno, cuál es la pócima para, pues ese es el disclaimer que siempre hago. Yo no conjuro, yo no hago limpias, yo no soy practicante de brujería. Efectivamente estoy muy cerca de las investigaciones, he leído investigaciones en España, de México, de Colombia, en donde encontramos prácticas incluso que son comunes y que vienen incluso desde el siglo XIV y llegaron intactas a través de la conquista, por ejemplo, a nuestro país y que todavía se practican en algunos medios, pero es eso, es el querer investigar, el querer saberlo desde una parte académica y por supuesto que no tengo las respuestas para muchas cosas inexplicables con las que me he encontrado en este trasegar. No podría decirle a alguien, vea, es que la explicación de esto es esto, pero he visto cosas que me hacen pensar en hasta dónde somos capaces de llegar a veces los seres humanos por conseguir aquello que queremos. Eso es complicado. Muy complejo. O sea, se rompen ciertos límites o todos los límites. O sea, por querer lograr algo, por querer buscar un objetivo, por ir tras de algo, por solucionar algo. Sí, o sea, la gente en un país como Colombia acude a la magia porque es un país que está lleno de conflicto, es un país que está lleno de problemas, es un país en donde no siempre se puede hacer justicia por los medios en donde se debería hacer justicia. Entonces uno dice, bueno, pero una persona ¿cómo tiene el corazón para hacer un maleficio? Y a veces resulta que es el único medio que encontró para decantar alguna situación en donde no se hizo justicia con ella. Pero también existe la posibilidad de que a alguien simplemente le tengan envidia por X o Y o Z circunstancia y hagan algunos trabajos que yo he tenido la oportunidad de ver, o sea, más allá de la efectividad o hasta dónde pueden llegar esos trabajos, yo he tenido la oportunidad de ver algunas cosas que hacen en cementerios, en algunas partes específicas, incluso el mismo Armero, que es un lugar en donde pues sucedieron tantas muertes de manera trágica y que algunos dicen que atraen ciertas energías específicas para temas de brujería. He tenido la oportunidad de ver muchas cosas de esas y decir, bueno, pues hasta dónde somos capaces de dejar nuestro razonamiento atrás y ponerlo en función de la magia y pues por supuesto personas que lo creen ciegamente, ¿no? Personas que están haciendo estos trabajos ciegamente y algunas veces uno puede darse cuenta que sí hay alguna serie de consecuencias. Algunos dirán que no son atribuibles a la magia, pero hay muchas coincidencias que a veces no siempre son tan difíciles de explicar.
ahorita nos cuenta como esas experiencias y Claro que sí. esas historias que ha conocido a lo largo de sus investigaciones. Rubiela, la brujería, la hechicería, la magia negra, ¿eso es lo mismo o son categorías o son cosas muy distintas? Bueno, brujería es el término que se le dio al crimen como tal, de las mujeres que practicaban la magia en la Edad Media, más o menos después del siglo XIV, y es un término que da como una connotación de un crimen. Ser bruja era igual a cometer un crimen. Entonces, efectivamente, el Malleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas, era un manual para torturar mujeres, porque además, ¿no?, sobre todo somos las mujeres, las del problema. Entonces, claro, hay una persecución en Europa, una persecución en muchas partes del mundo de todas estas prácticas que muchas veces derivaban de ritos paganos, pero no es como tan blanco como algunas personas lo quieren ver, ¿no? Las brujas en su momento hacían ritos con la naturaleza, pero si la naturaleza no les daba respuesta, pues llamaban a diablos, que como de pronto no como con la connotación que lo tenemos desde el catolicismo, sino esos espíritus como los faunos, que no eran necesariamente tan transparentes para pedir ciertas cosas. Entonces, desde esa época se vienen, digamos que transmitiendo generacionalmente esos ritos y esas situaciones, pero la bruja no solo se dedica a hacer esos hechizos. Una bruja realmente es una práctica espiritual. La bruja tiene el poder de ir al otro lado, de estar en contacto con los muertos. La bruja tiene el poder de volar y por eso se le identifica con la escoba, pero no volar con la escoba propiamente dicho, sino estamos hablando de en sueños o en trances específicos poder ir a la otredad o a lo que llaman viajes astrales. Ella tiene la oportunidad del desarrollo espiritual a través de eso, y generalmente las brujas es difícil que estén al servicio de otras personas. Las hechiceras, en cambio, son las personas a las que se acuden pidiendo esa magia un poco más utilitarista. Yo necesito que me vaya bien en este negocio, entonces endúlcelo. Yo necesito que esta persona regrese a mí porque yo la amo y quiero que esté conmigo, entonces amárrelo. Yo necesito que a tal persona le vaya mal en tal circunstancia, entonces hagámosle un maleficio. Y estas personas dedican su vida a hacer este trabajo, algunas de ellas con bastante reconocimiento, porque para algunas personas son muy efectivas, y hacen los hechizos, se encargan de hacer la hechicería operativa para otros. Magia negra, que hablamos, decimos, uy, no, es que hay gente que se mete con la magia negra. Para mí, pues por lo menos en todo lo que he estudiado, la magia es la magia. Magia blanca, que dicen que es para desear el bien, para las limpias, la magia roja, que del amor, la magia verde, que es con las hierbas, la magia negra, que es el maleficio, pero en últimas todas tienen el mismo principio. Es un principio de simpatía y es un principio de semejanza, en donde yo, por ejemplo, hago una figura que representa a cierto ser humano, y lo que yo haga con esa figura o lo que yo le desee a esa figura, en mi pensamiento mágico tiene el atributo de que le va a causar cierto daño. ¿Hablamos del vudú? ¿Tiene que ver ahí? Claro, es que nosotros siempre pensamos en el vudú y los muñecos del vudú, pero realmente los muñecos y la práctica con los muñecos es incluso desde la antigua Grecia. O sea, es muy antigua la práctica de tomar muñecos y de hacer representaciones o de maldecir a esos muñecos o de maldecir a las personas en tablillas. Esas son prácticas realmente muy antiguas que, claro, a medida que han pasado por culturas como que se parecen o se sincretizan, pero realmente se siguen utilizando. Hoy día los maleficios los siguen haciendo con muñecos de personas, o sea, es algo que creo que desde que la humanidad existe y tenemos registro está sucediendo. Usted decía hace un momento, Rubiela, que las brujas vuelan. Alguna vez me contaron una historia y fue una periodista de acá, ya no está trabajando acá en el canal, pero contaba que a su casa llegaban brujas y que eran unos animales, eran unos pájaros, pero además, aparte los veían, o sea, como que se sentían en el techo, caminaban y subían y buscaban y veían como un gran pájaro, pajarraco, pero grandote, como con cara, o sea, a mí aquí no me cabe, no quiero tampoco pensar mucho en esto, pero ¿es así? ¿Se pueden presentar de esa forma? Una de las capacidades que tiene la bruja
en la mitología e históricamente y antropológicamente es la de convertirse en ciertos animales, animales psicopompos, como los pájaros, como los búhos, como los gatos, que están todos asociados un poco no, a la con los magia. gaticos no se me... pero de una u otra manera se habla de eso. Y en los campos de Colombia es recurrente escuchar el tema del pajarraco encima de las casas. Eso pasaba en Bogotá. Sí, y lo he escuchado en Bogotá, lo he escuchado en muchas zonas del altiplano cundiboyacense, lo he escuchado incluso en Chocó, que son mujeres que se convierten en la noche, que tienen la habilidad de convertirse en esos animales y atormentan o se llevan niños sin bautizo, que también lo he escuchado mucho, que cuando el niño está sin bautizar, entonces ellas van en búsqueda del niño y algunos incluso los han arrancado de las garras del animal. Son relatos que he escuchado de la propia gente del campo que lo dice, y es muy común también. He escuchado algunas, digamos que, experiencias de soldados que están metidos en la selva, y ellos también cuentan, pues, en el tema del conflicto, el tema de la brujería está muy unido allí, entonces que cuando están combatiendo con un grupo contrario, cualquiera que sea, también está consagrado a brujas y se representan en animales o en cosas, y hay incluso en redes un video muy famoso de un soldado colombiano que dice que la bruja, que todas las noches se escuchaba al pajarraco, hasta que un día dice que viene por él y lo jala, y en cámara se ve como algo invisible lo tira, y los otros soldados están tratando de detenerlo y él está muy desesperado. Vuelvo y digo, es muy difícil dar una explicación coherente a esto, decir lo que pasa es que la gente tal cosa, porque cuando uno va y escucha los testimonios de las personas dicen exactamente lo mismo, que van, que caminan sobre el tejado, incluso que algunas veces caen, que se asoman por la ventana, que hacen ruidos extraños, que son animales no como tan definidos, como que no se puede decir exactamente es un chulo o es tal ave, sino que pues se atribuye a que son brujas. Aquí se le conoce pues como las brujas. Todo esto es muy complicado de tratarle de hallar una explicación lógica, ¿cierto? O racional, sí, señora. Y seguramente muchas de las personas que nos están acompañando ahorita al otro lado de las pantallas, de sus celulares, están diciendo que por qué hablamos de esos temas. ¿Que para qué? ¿Cómo así? Que la brujería, que los hechizos. Pero resulta que yo siento, y usted me va a corregir o me va a reafirmar, que en muchas cosas cotidianas hay algo de esa magia, si la queremos llamar así, del color que le quieran poner, ¿cierto? Ya viene diciembre 31, empiezan a buscar que la hierba amarga, que la hierba dulce, y son súper católicos o son súper creyentes, pero sin embargo acuden a eso, que el jabón azul, que se ponga la cintica en el pie, no sé de qué color. Eso es brujería. Es pensamiento mágico puro, brujería, o sea, el principio de la brujería. Que muchos de nosotros tengamos una manilla color roja que alguien nos regaló porque es de buena suerte, o la persona que es súper hincha de un equipo que se pone la camiseta el día que juega su equipo porque si no ese día su equipo pierde, o lo que Stephen Hawking decía en uno de sus libros, el solo hecho de que así yo sea lo más escéptico posible, si yo me asomo voy a cruzar una calle, yo miro a lado y lado para poder cambiar mi destino y que mi destino no sea trágico. O sea, algo del pensamiento religioso, y más nosotros lo tenemos, o sea, en las cosas que parecen más simples, como lo que dices tú, que es muy usado, sobre todo en Colombia, el 31 de diciembre, el baño, el cambiar de ropa, el estrenar, las 12 uvas, las 12 uvas, el tener legumbres, porque las legumbres son frutos que también se consumen en el invierno, entonces son no son perecederos, entonces yo los guardo y voy a garantizar tener comida durante todo el año, tener monedas, tener dinero. O sea, hay una cantidad de cosas que dicen, no, pero yo brujería no. Pero sí llegamos hasta allá. Incluso hay una tradición en Colombia que es muy extendida en algunas partes, y es que a la medianoche del 31 parten un huevo y lo dejan en agua y lo meten debajo de la cama, y después el 1 de enero van y miran qué es lo que les va a deparar el año, porque el huevo les va a decir el futuro. Entonces, por más que, claro, algunas personas dicen, no, esto no está bien con tal religión, o esto no está bien con otra, pero de una u otra manera sí tenemos que ser conscientes de que el pensamiento mágico está presente en Bogotá. Ya te lo
decía ahorita al inicio del programa, uno va caminando por Chapinero y cada 3 postes se encuentra el aviso de alguien que te puede leer el futuro, que te puede leer las cartas, que te puede leer el tarot, que te lee las runas, que incluso hace prácticas con tabla ouija, que te lee el aura. Bueno, eso está a la orden del día. Nosotros hacíamos unos programas en el centro de Bogotá con Alejandro Bernal, que es otro amigo mío periodista. Un día hicimos un programa de amarres, porque la magia amorosa es súper pedida en Bogotá. Uno dentro de las prácticas ve en los cementerios ropa interior con cosas amarradas y con cosas un poco más escatológicas que alcanza uno a ver allí, y uno dice, bueno, pero ¿quién a estas alturas de la vida quiere tener dominada a una persona bajo su voluntad así no la ame? Pero sucede, y cuando hacíamos los programas la gente se nos acercaba a decir, bueno, ¿y qué más hechizos se saben? ¿O qué otras cosas se saben? Nosotros, no, pues tratando de tratar el tema claro, de la manera más académica posible. Pero incluso hasta la lectura del chocolate, que es algo tan tradicional en Bogotá, la toma de chocolate hacía parte de las onces bogotanas, y eso todavía hay lugares en donde le dan la vuelta a la taza y hay una persona que te lee el chocolate. Entonces no podemos decir que eso es de ciertos sectores. Yo realmente pensaría que la magia permea a Bogotá desde el estrato más bajo hasta el estrato más alto. He tenido la oportunidad de estar en algunos medios, en algunas entrevistas, y saber que incluso personas muy poderosas de este país, presidentes de la República, han contado situaciones en donde sienten que han sido objeto de magia negra, y hasta la persona de los estratos más bajos que va donde la bruja de la esquina a que le diga si puede conseguir o no el trabajo. O sea, son como que los problemas de la cotidianidad que se vuelcan a la magia para que alguien de una u otra forma me lo solucione. Bueno, digamos que para ciertas prácticas, Rubiela, por ejemplo, el hipnotismo, es necesario que la persona a la que van a hipnotizar dé el permiso para que el hipnotizador pues obre, haga su trabajo, haga su ejercicio de hipnotismo para, no sé, dejar de fumar o para cualquier cosa, ¿cierto? Estamos hablando de pronto de un hipnotismo clínico, por decirlo. Sí. Ok, para que a uno le hagan brujería, ¿cómo hacen para, sin tener la voluntad de la pobre víctima que le están allá haciendo el amarre o lo que sea, cómo hacen para que le funcione o para llegar a que sea exitosa esa magia, ese ritual? O sea, si uno, yo ni siquiera sé que me la están haciendo, no tengo ni idea de esas cosas, pero pues obran así y pues seguramente les sirve, yo no sé. Hay una cosa que se llama la magia de contagio, que es un poco como la antropología la ha denominado, y es que se roban o consiguen elementos que son tuyos y que al estar en contacto contigo se tiene la idea de que guardan tu energía. Entonces, si yo me robo un anillo, si le quito algo de cabello, si cojo algo de las prendas de ropa, incluso las fotos, se tiene la creencia que está la energía de la persona puesta en ese objeto específico. Entonces, cuando yo hago la magia sin tener que pedir permiso, yo amarro o yo maldigo o yo hago el trabajo que tenga que hacer con ese objeto en los lugares en donde es más tradicional hacerlo, que lastimosamente en Bogotá sobre todo, y bueno, en diferentes partes del país, son los cementerios, porque se tiene pues la creencia que como se está descomponiendo la vida, pues allá se pueden descomponer otras cosas o tiene más poder espiritual, incluso en el pedirle a los muertos, algunos sin descanso, que vayan y que molesten a otra persona. Entonces no necesitan tu permiso, simplemente es si te descuidas, o hoy en día con las redes, que es muy sencillo que cojan una foto, es muy sencillo que hagan ese tipo de cosas. Por eso antes la gente cuidaba como tanto las fotos. Yo recuerdo que antes era como se robaron una foto, esto puede ser para brujería. Hoy día la gente pues simplemente expone sus fotos sin ningún tipo de problema, pero es cierto, y he tenido la oportunidad en alguna exploración urbana en el cementerio central de Bogotá. Una de las cosas que más me ha impactado a mí en la vida, porque iba con una persona que sabía mucho del tema, había una foto de 2 niños pequeños en un lugar, estaban las fotos cruzadas con alfileres y otra serie de cosas bien oscuras allí, y yo le pregunto a la persona con la que voy, bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué hacen eso? Entonces la respuesta que me da me dejó muy fría y me dejó siempre pensando en hasta dónde somos capaces los seres humanos de llegar, y decía, es muy probable que sea una venganza en contra de los papás o de alguien de esa familia, y básicamente laminan las fotos, las ponen con un plástico más fuerte, porque entre más tiempo
duren en descomponerse, más tiempo van a durar enfermos esos niños. Qué feo. Entonces es horrible, es la parte oscura. Y por eso le dicen a uno, bueno, pero ¿por qué hablar de estos temas? Yo pienso que es muy importante sacar a la luz la oscuridad que nosotros como seres humanos, como Carl Gustav Jung decía, tenemos una oscuridad allí y como sociedad la tenemos precisamente por estas situaciones, que son esas situaciones sociales a veces sin resolver, y hasta dónde es capaz de llegar la gente por de pronto hacerle daño a otra persona. Hablando de esas cosas tan feas, no lo he visto ni lo quiero ver, lo he leído, lo he escuchado, y lo leí en el libro de La Bruja, de Germán Castro Caicedo, escritor, periodista muy importante de este país, y al contar Germán Castro las historias que allí aparecían, hablaba de lo que le puede pasar a una persona embrujada. Entonces, no me cabe lógicamente, como nada de esto tiene lógica, pero cómo una persona puede vomitar sapos, de dónde le sale una tierra, de dónde le pueden salir puntillas y clavos a uno al vomitar. O sea, a mí eso yo no lo logro medianamente entender. Usted que ha estudiado tanto, Rubiela, ¿qué pasa? ¿De dónde puede salirle a uno sapos? Bueno, ahí la explicación lógica, por supuesto, no la tenemos, no existe, no puedo sentarme con ningún científico a refutarle absolutamente nada porque no está, pero sí he escuchado la manera en cómo opera mágicamente. Entonces, cuando hacen los conocidos entierros, a la gente suele aparecerle en la casa montones de tierra, a veces como si fueran tierra de cementerio, y es porque han pedido a un muerto, a una persona sin descanso, un alma sin descanso, que vaya y que atormente a esa persona, y espiritualmente está como la muestra de que ese espíritu ha estado ahí. Entonces, por eso hay una aparición de insectos extraña o de larvas de animales de manera extraña cuando no hay una posibilidad, o moscas en lugares que son completamente cerrados, en donde uno dice, bueno, pero ¿de dónde salieron? Entonces, la explicación es que estos animales atraviesan como esa barrera mágicamente a través de la magia. El tema de los sapos no solamente lo he tenido que escuchar de gente a la que he entrevistado, sino incluso de personas cercanas que sé que no me lo dirían, o sea, no están buscando absolutamente nada, pero de una persona relativamente cercana que fue a los Llanos Orientales, que son bastante famosas, este tipo de trabajos en los Llanos Orientales. Estuvo con su novia en su momento, la deja porque él requiere regresar a Bogotá, y cuando él llega empieza con muchos problemas estomacales pues, ecografías y todo el tema médico, no encuentran nada, va donde un curandero contra toda su voluntad, pero pues termina yendo por la desesperación. El tipo le dice, tiene que beberse esta copa, ve tú a saber qué, y le entregó un balde, y le dijo, el balde está vacío, usted mire qué es lo que va a sacar. Y cuando él pues devuelve después de tomar eso, encuentra un sapo. Entonces yo no los sé explicar porque decían, bueno, son los huevos, es algo, sé que es en algo que les dan de tomar, sé que son los conocidos bebedizos, y que esa persona no tiene paz hasta que no regrese o hasta que no vuelva a donde quien le hizo la brujería. Sí, su objetivo es amarrarla. Existen objetivos un poco más funestos como la misma muerte y cosas así, y por eso también pululan todo el tema de las limpias. Y hay muchos charlatanes también, porque hay que decirlo, en Colombia O sea, hay gente que realmente la estudia, por decirlo así, o sea, son juiciosos al estudiar estos temas de brujería y todo esto, tendrán, no sé, una escuela de brujería, no sé cómo se pueda llamar, y hay otros que simplemente leyeron 3 párrafos de alguna cosa y dicen que ya saben hacer limpias y que venga acá y que le atraigo al ser querido para toda la vida. Es así, y es algo que yo advierto mucho, la gente tiene que tener mucho cuidado porque pues son presas muy fáciles de la charlatanería cuando están pasando por situaciones que son muy desesperadas y que ellos dicen, yo necesito que alguien me ayude, porque además se sugestionan, ¿no? Ahorita hablabas del permiso, y si bien es cierto no se necesita permiso, pero cuando yo estoy sugestionado con un tema, pues es mucho más posible que yo vea coincidencias exactamente en todos los lugares. Entonces, sí, o sea, en Colombia existe el mago o el hechicero porque lo heredó,
porque es una tradición heredada de su familia. Entonces su abuela o su bisabuela sabía de estas artes y son como poderes de alguna manera que son heredados. Estas son como las personas más consultadas, pero son difíciles de hallar. Hay personas que, claro, la brujería se puede estudiar, de hecho yo llevo estudiando esto mucho tiempo, pero de ahí a practicarlo y de querer vivir una experiencia pues tan miedosa, porque realmente siento que es una experiencia que lo llevaría a uno al borde del temor. Yo no creo, por ejemplo, que yo sería capaz de hacerlo, pero sí, se puede estudiar y muchas personas pueden hacerlo y conseguirlo, y a través de la práctica consiguen cosas, pero también es cierto que existe más de uno que le dice, no, deme 500,000 pesos y yo le limpio, y va y le dice cualquier oración. Y le limpia el bolsillo y no pero volvió. Exactamente, lo que le limpia es el bolsillo. Pues es una práctica tan recurrente en Bogotá que Cámara de Comercio tiene un número para esta práctica, que son prácticas esotéricas. O sea, imagínense el negocio pues que mueve este tema y la necesidad a veces de la gente que tiene de creer que alguien le puede ayudar en cierta situación que considera que es un mal postizo, como suele denominarse en el argot popular. Bueno, Rubiela, yo no sería capaz de estar sentada aquí enfrente de una bruja o de un hechicero. Realmente no. Cuando leí, busqué y encontré que usted era investigadora social, que era docente, que trajo una prestigiosa entidad también de nuestra ciudad, yo dije, bueno, vamos a hablar del tema con alguien que sepa, con alguien que conozca y que lo haya estudiado. Pero pues más allá como que me esté mirando y que me vaya a hacer mal de ojo, pues como que no me atrevo. Además, Rubiela, gracias por estar con nosotros aquí en Entre Vivos y Muertos. A ti el gusto es mío. Pues si la gente de pronto me quiere buscar en redes, me encuentra como Ruby Investiga. En Instagram es donde estoy más activa, y a veces hacemos algunos eventos presenciales en donde hacemos estas disertaciones un poco más larguitas y que la gente puede preguntar en Casa Magola, en el centro de Bogotá. Entonces están pendientes de nuestras redes para que nos puedan acompañar. Bueno, muy interesante todo esto que nos contó. Ustedes, como ya lo saben, aquí Entre Vivos y Muertos no tenemos verdades absolutas, aquí tenemos historias sin punto final. Síganos. Entre vivos y muertos, historias sin punto final.